el mensaje de esta noche tiene por título: Buscando más de Cristo y su presencia. Y quiero iniciar con esta cita de fe que Él dejó para cada uno de nosotros, que está en su palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y leo para ustedes en el nombre de Jesucristo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere, que lleguemos a ser esa perfección de Cristo. Y el versículo clave que Él me dio para este mensaje está en su palabra, en Mateo, que por favor quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Me dicen un fuerte amén cuando lo tiene, iglesia. Y esto es referente a lo que yo viví y el Espíritu Santo me fue hablando hoy en día. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los dos caminos de la vida por los cuales van muchas personas, y yo te pregunto, ¿por cuál vas tú? ¿Por cuál camino consideras que hoy en día tú estás caminando? ¿Cuál es el camino? ¿Camino estrecho o el ancho? El cual consiste en puertas que una vez abiertas tú comienzas a recorrer una y otra vez. Pero me decía el Espíritu Santo, es lo mismo que tú vas a vivir en el trabajo y la experiencia que yo tuve. Habían partes que el camino se hacía ancho. Y si tú te desenfocas del camino, te vas a perder. Literalmente te pierdes. Y en ese lugar llegas a morir. Es lo que habla la palabra del Señor. Pero cuando el camino realmente se volvía estrecho, estrecho es que solamente es dar los dos pasos y cabes. Porque si te haces a la derecha o izquierda, no había cómo. Porque era pasar como por un túnel. Ese es el camino. Pero no es un camino simple y sencillamente de que es en línea recta. No. Es un camino que tiene altos y bajos. Y es el camino de Cristo. Es el camino que nosotros debemos de recorrer, de dificultad, de adversidades. Es donde se pone en práctica la palabra: esfuérzate y sé valiente. Donde las inclemencias del tiempo te azotan, sea calor o sea frío, sea desierto o tormenta, sea luz o oscuridad. Todo eso me decía el Señor. Y muchas veces nosotros estuvimos caminando por el camino ancho y estábamos perdidos. Me incluyo. Créame que me habló mucho, me quebrantó mucho. Y Él me llamó y me hizo otra vez regresar a ese camino angosto, estrecho, de dificultad,
del esforzarme y dar la milla extra. Y esa es la palabra. Y nos hace recordar qué es lo que queremos nosotros en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Realmente queremos tener esa vida eterna? ¿O perdidos por una eternidad? Mi meta y mi anhelo, créame, que ha sido buscar más de Cristo y amar más su presencia. Y Él ha trabajado tanto en mí que realmente hoy por hoy puedo decir que estoy enamorado de Cristo y amo su presencia. Si usted siente llorar, es el Espíritu Santo, porque es la presencia de Él que está aquí. Por eso le digo, las citas Él las dio. Y obediente soy, iglesia. Él está poniendo el rema. Esa unción que tú sientes es Él. Y Él me dijo, yo voy a hacer. Yo soy el que los voy a convencer del mover de mi presencia. Y Él me decía, hoy muchas personas se están perdiendo. Están agarrando ese camino ancho, ese deleite a la carne, porque cómo nos cuesta, ¿verdad?, dominar la carne. Es una decisión constante. ¿Cuál es la decisión que nosotros estamos tomando día con día? Y es donde me decía, el dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque tú amas la presencia y buscas de mí y quieres conocerme a mí, o te estás desenfocando de este camino que sí, te quedarás sin fuerzas, pero Él está contigo. En todo momento lo pude sentir en todos los kilómetros que hice para poder llegar al punto de destino, para poder estar en su presencia, porque está en lo más alto, su presencia, para tú poder hablar, pero Él te acompaña. Pero hay que buscar un punto de intimidad. Y muchos dirán, es que hay que cometer un pecado. Y me decía el Espíritu Santo, no se trata de cometer un pecado, sino es simple y sencillamente, si yo uso mi teléfono en un juego y me llamó la atención, lo digo por testimonio, me dice, ahora Satanás no te manda tentaciones, sino te manda distracciones, te desenfoca. Eso es lo que hace Satanás hoy en día, distraerte. ¿Para qué? Para que tú pierdas la comunión y pierdas el sentir su presencia, porque es su presencia la que cumple el propósito en ti, el que te va a impulsar a seguir caminando ese camino estrecho. Eso es lo que hace Satanás hoy en día. Y vea lo que me dice el Señor más adelante conforme voy avanzando en este caminar. Porque debemos de aprender a morir todos los días a esta carne, a este deleite. Y me gusta mucho leer los versículos de Pablo. Y he tenido el privilegio de compartir la palabra con los siervos, con Melvin, con don Eduardo, con Jairo y Andrei, Melvin, Aaroncito. Mucho la historia de Pablo. Y me decía, Pablo entendió algo que le dijo a su amigo, hermano en Cristo, Timoteo: todos los días muero a mi yo. ¿Sabes qué? Hay que matar este yo. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer las cosas de esta carne. Pero Pablo le dijo a Timoteo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Y quiero sustentarlo con la palabra en Primera de Timoteo. Quiero que vayan conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 16. Vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 16. Me dicen un amén fuerte. Porque este versículo es para ustedes, iglesia. Pueblo amado de Dios. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, sin excepción. Todos es todos, hoy acá presentes. Que por este mismo trabajamos y sufrimos, oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Señor Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuántos dicen amén a los que creen? Esto mando y enseña: ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate. En la lectura te manda el Señor, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, hijo e hija, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo aquí puedo dar un mensaje de motivación, pero lo que quiere el Señor es un mensaje de exhortación, de que debemos de ocuparnos, de buscar de Él a través de la palabra, donde tú vas a adquirir realmente ese amor y esa pasión, esa plenitud, esa activación de los dones y la fe que hay en ti, el propósito que hay en ti. Pueblo, está en ti, pero muchas veces están dormidas todas estas cosas en nosotros y no sentimos nada. No sentimos nada. Y entramos muchas veces a perder esa sensibilidad de la presencia de Dios. Llamado sequía espiritual muchas veces, o una depresión que en algún momento llega a nuestra vida. Y usted dirá: pastor, ¿puede pasar eso? Claro que sí. ¿Puede pasar eso? Y usted me dirá: ¿y el Espíritu aún mora en mí? Sí, mora. Pero lo estás entristeciendo porque dejas de hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Porque Él pasa hablando constantemente a nuestra vida, pero he ahí la distracción y nos desenfocamos de este camino. Y claro ejemplo está en un profeta que grandes cosas hizo en su palabra. Y quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 4 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, del 4 al 8. Y voy a hablarles de Elías para que ustedes tengan una noción. A esos lectores han leído
y han entendido lo que hizo ese profeta, ¿verdad? Pero él, en un momento de su vida cristiana, tuvo depresión. Esto me lo dio el Señor. Y no sé a quién le va a hablar. Si alguien que está aquí presente o la persona que va a ver este mensaje de parte del Señor. Porque eso es de parte del Señor. Leo para ustedes. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse. Un profeta. Un hombre usado con poder, con autoridad, tuvo ese deseo, morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y me decía el Señor: esto es para mi pueblo, que han sentido ese sentimiento de morirse en el camino. Dime, siervo. Ahora, amén, por ese dato. Pero yo lo que quiero también quedar en el aspecto que papá me decía, menciona el camino. Tú vas a pasar eso. Pero cuando él habla de comer y de beber, no solamente es una comida física, sino una comida espiritual. Porque tú vas a sentir hambre, porque este cuerpo va a pedir las cosas de este mundo. Pero él necesita que tú aprendas a depender espiritualmente de él, de esa comida espiritual, de esta carne y de este beber a través de la palabra de Dios. Porque cuando tú entiendas y entras al nivel espiritual, Dios va a ser tu alimento y tu fortaleza, y te dará las fuerzas para caminar. ¿Cuántos kilómetros, siervo? 280 kilómetros. ¿Quién en su sano juicio va a poder caminar esa cantidad de kilómetros? Créame que se necesita mucha ración, ¿verdad? Para poder soportar tantos kilómetros, y no sé si tenga la capacidad para poder llegar. Pero ese alimento que habla la palabra es la palabra de Dios. El ángel de Jehová llega al encuentro de Elías, y no solamente le quita ese sentimiento, sino lo fortalece para que pueda llegar a ese lugar. Porque tiene un ¿qué? Iglesia, un propósito llamado la presencia de Dios, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Que ese caminar es para que tú entiendas que con la presencia de Dios tú vas a soportar y vas a llegar al destino y al propósito que Él tiene en tu vida. Porque los dones Él no se los va a quitar a usted. El enemigo va a querer desenfocarte. Sí, te va a distraer en el caminar para que agarres por el camino ancho y te pierdas y te mueras.
Pero debes de aprender a negarte a ti mismo, a lo que yo quiero, y dejarme guiar a través del Espíritu para hacer la voluntad de Dios, la cual es perfecta, porque el camino va a ser pesado, pero Él va a ir contigo, que es lo que quiere. Porque me decía el Señor, y para ir finalizando, muchos de nosotros, cuando comenzamos este caminar, y nos dicen que es nada más camine, que todo va a ser muy lindo, pero cuando tú comienzas a leer la palabra del Señor y te dicen que es un camino sufrido, cuando ves que tienes que negarte a muchas cosas, morir a muchas cosas, y no entiendes que eres una vasija, la cual se gasta y la cual se rompe muchas veces en los procesos, en el camino, en el sub y baja, y quedas de rodillas en ese camino, algo se está saliendo de ti. Muchos llamado aceite, unción, o muchas veces dices, estoy perdiendo los dones, se me están saliendo por una grieta. Pero no te gusta cuando estás en ese proceso. Pero me decía el Señor, es necesario. ¿Por qué? Porque si estás llegando a este punto del camino, donde estás de rodillas, donde no tienes fuerzas, donde estás en depresión, déjate que yo te rompa para hacerte nuevo, para que puedas continuar. Porque vea lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿Cuántos de aquí declaran que son utensilios del Señor y debemos de ser puros para el servicio de Él? 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 21 al 23. Amén fuerte, por favor. Leo para ustedes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿será instrumento de qué? Santificado y útil al Señor, iglesia, y dispuesto para qué? Toda buena obra. Huye también de las pasiones, nuevamente nos hace el Señor mención, juveniles, que refiere a este mundo, lo que vivimos hoy en día. Y sigue la justicia, nuevamente la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Este mundo te va a traer deleites de una u otra manera. Que tus ojos carnales van a ver gratas, dulces, pero te van a traer a perdición. Pero si tú comienzas a entender y amar la presencia del Señor, tu Dios, esos deleites, tú los vas a desechar. Y vas a entender que Cristo es todo, que te quita todo, que Él es todo para tu vida, que vas a entender y vas a poder conocerlo a Él cuando Él te está hablando y te está diciendo las cosas que tú necesitas. Porque yo he aprendido algo, iglesia: amar hoy la presencia de Cristo, a poder escucharlo a Él y
conocerlo cada día más, a poder sentir lo que siente una persona que tiene necesidad, a poder entender que debo ser una vasija para ser usado, para poder ver manifiesto los dones que Él ya colocó en mí. Y esto mismo quiere hacer el Señor con cada uno de ustedes. Cuando tú hablas a una persona, es a Cristo que le estás hablando. Cuando tú cantas, es a Cristo que le estás cantando. Debes de entender que Cristo está contigo. Y Él me lo decía, es a la fe de un cristiano. Yo no podía ver a Cristo ahí, a la par mía, pero sí lo podía sentir. Porque mi anhelo, mi pasión, era sentirlo a Él. Y es los detalles que el Señor tiene con nosotros muchas veces. Él me ha llevado ya en 3 ocasiones a ese lugar. Y me decía, es una preparación que estoy haciendo contigo. Lo mismo que hizo con Moisés, que hizo con Pablo, con Esther, con Ruth, con todas esas personas en la Biblia. Él lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Debemos de entender algo, que Él nos está preparando. Y me decía, yo estoy preparando a una novia. Yo estoy preparando una novia. Por eso el Señor no quiere que nosotros nos desenfoquemos en este caminar. Si usted está aquí es porque usted escuchó la voz de Cristo. Porque es la palabra del Señor la que lo está convenciendo a través del Espíritu Santo. Porque va a llegar el tiempo que dice su palabra, que el usted hablar de la palabra de Dios va a ser la muerte. Y está escrito en su palabra, Apocalipsis. Estamos en tiempos finales. Y Él no quiere que ninguno se desvíe. Que todos sigan caminando y esforzándose. Y aprendiendo que con la presencia de Dios todo es posible.